también han llamado a los familiares para que pongan denuncias. Y solamente hay una familia que ha puesto una denuncia y la denuncia está archivada. Entonces, ante una situación como esta, lo único que puedes pensar es que es una cortina de humo inmensa lanzada sobre un hospital y que no aguanta. ¿Cómo de un anónimo se puede sacar una denuncia directamente por parte de la Administración? Entra dentro de esas monstruosidades de falta de cumplimiento de lo que luego se utiliza para justificarlo, y es la norma o el reglamento. En el sentido común, en lo más elemental del quehacer administrativo, una denuncia en principio y anónima no tiene valor, no tiene importancia, no debe de ser considerada. Si hay una duda, una sospecha, se busca, se indaga y se va al fondo de la cuestión que se denuncia. Cualquier administración o cualquier sistema político, ¿verdad?, que acepte el principio de los anónimos, del anonimato para hacer denuncias, a mí me parece que invalida desde el punto de vista político y ético a esa persona y a esa administración. Cuando escuchamos la noticia, no nos lo podíamos creer, pero lo entendíamos también por otro lado. Sabíamos cómo se trabajaba en la Consejería de Sanidad y entendíamos que sin ningún escrúpulo hubieran podido hacer lo que hicieron, ¿no? Yo creo que al día siguiente es la primera asamblea donde hay una información y ya nos enteramos de lo que ha pasado, ¿no? Se monta un cirio monumental en el hospital, ¿no? Las asambleas revientan el salón de actos, ¿no? Todos los rangos de escala del hospital, desde los trabajadores no sanitarios hasta los sanitarios, todo el hospital, hasta los médicos, ha sentido como una agresión personal eso, ¿no? Es imposible que en un hospital como el Severo Ochoa, pequeñito, de 200 camas, pueda haber 400 muertos que no se tengan que haber producido y el hospital no se haya enterado. De hecho, la primera manifestación que se hizo, él estaba ahí ingresado, que estuvieron en plan de broma, unos amigos... No, es sacarle la cama, tenía que ir a otro pasillo, que es desde donde se veía una manifestación que acabó en el Severo Ochoa. Muy también sensibilizado con el tema, ¿no?, de todas las noticias que estaban saliendo en la prensa y, bueno, pues era llegar allí, llegar los amigos y ponerse a discutir sobre todas las noticias que estaban saliendo. El que el escándalo se desate en la prensa y encima que salga el responsable de la sanidad madrileña no diciendo, bueno, esto es una acusación muy grave, no hay más que leer el anónimo para saber que la persona o personas que han hecho este anónimo no están bien de la cabeza. Esto es una barbaridad absoluta. En todo caso, el tema es suficientemente grave como para que lo investiguemos. Vamos a investigarlo, prudencia, no sé cuántos. En lugar de esto, lo que hace es correr aquello. Posiblemente para saltarse a la inspección que se intuía por parte de la consejería que no les iba a dar la razón, se sacó todo el asunto ante los medios de comunicación, porque claro, la forma en que lo sacaron pues es una forma muy escandalosa, ¿no? Y entonces pues ya lógicamente pues tenía un gran impacto y era ya muy difícil de controlar, digamos, por los sistemas de control profesional, ¿no? A partir de ahí los periódicos se ceban, ¿no? Los periódicos, las radios, no sé cuántos. Los alrededores del hospital en aquellos días se llenan de personas que van con un micrófono, con unas siglas de radio las que fueran, y con un micrófono a cualquier persona que sale del hospital decirle, oiga, usted es paciente, viene del Severo Ochoa, ¿tiene alguna queja? ¿Le han tratado mal? No sé qué. El hecho de que ponías la tele y se hablaba de nosotros, que comprabas un periódico y salíamos en la portada, y ponías la radio y según pues qué emisora decía unas barbaridades impresionantes sobre lo que habíamos hecho, pues es un pensamiento que te recorre día y noche, y que incluso por la noche pues estás dándole vueltas, intentando demostrar o buscar argumentos para intentar decir a la gente que eso no puede ser verdad bajo ningún concepto, ¿no? La campaña mediática que pone en marcha la consejería a través de sus medios de comunicación, El Mundo, La Razón, la COPE, bueno, es tremendamente brutal. El Mundo, que para mí claramente fue un periodismo de encargo, pero claramente de encargo, o le encargan una campaña en ese momento de protección y de defensa de la Consejería de Sanidad, y El Mundo lo que hace es titulares. Tú leías luego el fondo del artículo y no se aguantaba el titular por ningún lado. Es decir, no aportaba nada para que ese titular estuviese tuviese razón de ser. Sin embargo, la COPE lo que hacía es cogía el titular, le daba
lo entronizaba en la verdad y a partir de ese titular lanzaba, ya no por escrito, sino hablado, que es muchísimo más difícil de concretar qué es lo que están diciendo, montaba sobre el titular una auténtica realidad que empezaba a desarrollar. Cada vez que alguien iba a decir algo a favor nuestro, ese no interesaba. Ese decía, no, vale, pues déjese otro, que a ver si hay alguno que tiene una queja, ¿no? Eso se vio muy mal. Los propios enfermos, los familiares de los enfermos, en urgencias era tremendo, ¿no? Iban a poner una medicación a un enfermo y el familiar decía, a ver, ¿pero qué le van a poner a mi padre, no? Porque, claro, lo que se había corrido en la prensa, en las radios, en las COPEs y otras cosas por el estilo, es que allí se estaba asesinando a la gente en este. Ninguna familia sabe cuándo le puede llegar una situación así. Si encima surge la problemática que sufren en el Severo Ochoa, o sea, es que los familiares, desestabiliza toda esa tranquilidad y esa necesidad de saber un poco, esa confianza, se pierde por completo. Ya terminar, ¿vale? Al final, indefensión absoluta. Digamos, el médico está en un tema como este mediático, te arrasaban por todos los lados. Nosotros éramos como pequeños barquitos en un mar embravecido. No tienes ninguna posibilidad de contestación. Tenía un tratamiento desde el principio de su enfermedad. Enfermedad, operación, recuperación, vuelta a casa, quimioterapia y empieza a tener molestias. Entonces, en esas molestias ya está dentro de la unidad del dolor. La sedación es un procedimiento que se utiliza en pacientes que están en una situación terminal de una enfermedad. Lo más frecuente es que sea por un cáncer, porque digamos, es la incidencia mayor de este tipo de enfermedades, pero también puede ser otro tipo de enfermedades, como puede ser enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas, infecciones HIV, etc. Gente que llega a la fase terminal de su enfermedad y que presenta pues, unos síntomas de una muerte inminente o de muy pronta aparición, y que presenta una serie de síntomas que le provocan pues, agitación, angustia, dolor, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente que la sedación, cuando está médicamente indicada, responsablemente consentida con el debido consentimiento y realizada de acuerdo con los debidos protocolos, pues no solo es permisible, sino recomendable. Y esto, vamos, desde la perspectiva ética, es algo pues, de sentido común. Que esperase a alguien que por estar en una postura ética o religiosa tuviese o que oponerse a la sedación, ni muchísimo menos, ¿no? La definición internacional dice que la agonía es una situación de intenso sufrimiento donde signos y síntomas de la muerte de una muerte inminente están presentes y que el fin último de la sedación es evitar el sufrimiento, no disminuir la conciencia. El médico no siempre puede curar. Queremos curar, pero a veces no podemos. Y cuando no podemos curar, tenemos que aliviar. Y por tanto tenemos que evitar sufrimientos. Lo que es una mala praxis es no sedar. Cuando un paciente tiene un síntoma refractario, un síntoma que no cede a la medicación habitual. El no hacerlo es una mala práctica médica. Esto tiene que quedar en la conciencia de todos, primero de los profesionales médicos y después en la propia sociedad, que tiene que reclamar, exigir ser atendidos conforme la Lex Artis, los criterios médicos que están establecidos en el consenso universal, no solamente de la Comunidad de Madrid, en el mundo, que tanto les gusta a veces recordarlo. Es una práctica médica habitual, pero incluso en clínicas que son de órdenes religiosas. Pío XII reconocía en un congreso con anestesistas el doble efecto que producía la sedación en los pacientes en la fase final de su vida. Y Juan Pablo II también. Es decir, que en modo alguno deja de ser esto vinculado a las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Todo el mundo sabe que cuando uno pone ciertas medicaciones con la intención médica de quitar sufrimientos, se puede producir un acortamiento de la vida. Es lo que se llama el doble efecto. Pero ese no es el objetivo de la actuación médica. Y lo que se tiene que hacer en medicina es, ¿cuál es el objetivo como actúa un médico? Quitar el sufrimiento, quitar el síntoma refractario. Si eso acorta la vida en agonía, 1 hora o media, 2 y media, da igual.